Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas a las que les gustan los fetiches. Y que iba a estar controlando una y otra vez lo que haga su gabinete y los errores que usted iba a estar haciendo. Y que iba a ser muy duro. Entonces, enos aquí, hoy voy a ser muy duro con su persona. Porque esta semana se llevó a cabo la comparecencia de Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa por el caso de la UPAD. Y yo sé que ya a todos se nos olvidó, pero se los juro que antes de que la pandemia llegara a Costa Rica, este era el tema más importante del país y de fijo nos debería de importar a todos, porque es un hecho sin precedentes. Nada más hay que tomar en consideración que este es un tema que tiene demasiadas aristas. Empecemos con lo básico. ¿Qué significa la UPAD? UPAD son las siglas de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Esta se creó desde el inicio de la gestión de Carlos Alvarado en el 2018 y funcionó hasta febrero del 2020. ¿Quién la operaba? Diego Fernández Montero, estatista, máster en ciencias políticas y ex asesor del presidente de la República. Además de él estaban Andrés Villalobos y Alejandro Madrigal, quienes eran los analistas de la unidad. ¿A quién le respondía esta unidad? Directamente a la presidencia de la República y al presidente Carlos Alvarado. ¿Cuáles eran sus funciones? Según el decreto número 41.996, esta unidad es una instancia asesora de la Presidencia de la República que ejercerá una función permanente de asesoría al Presidente de la República, fortaleciendo un enfoque de toma de decisiones de política pública fundamentadas en la evidencia que aporte el análisis de los datos. Pasando a español, sus funciones son varias. Entre estas está generar productos de información basados en el análisis de datos, aprovechar el acceso a información del sector público, coordinar con distintos entes estatales la obtención de datos para procesarlos en conjunto, analizar los fenómenos de la realidad costarricense y evaluar el impacto que han tenido las decisiones del presidente. Hasta ahí, todo potencialmente está bien, pero la polémica entra en el artículo 7 que dictamina que las instituciones de la administración pública central y descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado. Este artículo establece que se le brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Esto quiere decir que tuvieron acceso a información personal de la población, entonces la pregunta obvia resulta ser ¿a qué información tuvieron acceso? Y aquí es donde el tema se complica porque algunos entes dieron su información a la UPAD y otros se rehusaron. Para esta parte tenemos que dar un poco más de contexto. En Costa Rica hay una ley que se llama la Ley de Protección de las Personas frente al Tratamiento de Datos Personales, la cual considera que existen tres tipos de datos sensibles. Los datos personales de acceso irrestricto. Esta es información que está en bases de datos públicas, como por ejemplo la información que sale en el registro civil o en el Tribunal Supremo de Elecciones. Los datos personales de acceso restringido, que son datos que se encuentran en bases de datos públicas, que para poder utilizar se debe tener el consentimiento expreso de la persona. Los datos sensibles, que es información a la que solamente el titular tiene acceso, por ejemplo, la orientación sexual, su condición socioeconómica, su creencia religiosa o su preferencia política. Ahora, la ley 8.968 permite el acceso a los datos sensibles en 4 casos específicos. 1. Cuando sean necesarios para salvaguardar el interés vital de la persona de otra persona. 2. Cuando su uso sea afectado en el curso de actividades legítimas y con las debidas garantías por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo. 3. Cuando la información haya sido hecha pública de manera voluntaria por la persona o se necesiten como parte de un proceso judicial. Y 4. Cuando sea necesaria para la prevención o diagnóstico médico. Entonces, con eso dicho, para responder a la pregunta sobre a qué información tuvieron acceso, pues de acuerdo a la Defensoría de los Habitantes tuvieron acceso a datos sensibles. Y de eso se trata toda la investigación, de determinar si el decreto sobre la UPAD que firmó el presidente fue un intento de obligar a otros entes estatales a brindar información sensible, saltándose procesos legales y, además, si la UPAD utilizó o no información sensible para intereses políticos no éticos. Pero a ver, y aquí es donde se pone hasta más interesante, porque esto no empieza aquí. Para entender todo lo anterior, hay que devolverse años atrás cuando el ahora prolífico grupo de empresarios Horizonte Positivo hizo una alianza con el Instituto Mixto de Ayuda Social, más conocido como el IMAS. En ese entonces, bajo el gobierno de Luis Guillermo Solís, un joven jerarca fue encargado de una alianza público-privada que se hizo para desarrollar una metodología con la que se mediría la pobreza en Costa Rica, una alianza la cual implicaba adquirir datos de la ciudadanía. El jerarca joven a cargo del IMAS en ese momento, Carlos Alvarado. Pero algo sumamente interesante sobre esto es que durante ese tiempo en el que esto sucedía, nosotros en No Pasa Nada todavía ni nos conocíamos. Pero ahora, en el año 2021, en el que sí nos conocemos, podemos realizar investigaciones como estas.
y ustedes pueden asegurarse que continuemos realizándolas apoyándonos por medio de patreon.com/nopasanadaoficial. De fijo no se esperaban el anuncio ahí, pero en serio, aquí en No Pasa Nada creemos en ser una organización sin afiliaciones políticas o intereses privados, por lo cual para poder continuar siendo un medio abierto, independiente y con la capacidad de hacer trabajos como estos, les pedimos que si pueden y quieren vayan a patreon.com/nopasanadaoficial, donde se pueden afiliar mensualmente por menos de lo que cuesta un kit sadomasoquista. Pero a ver, entendemos que siempre hay prioridades. Gracias como siempre a los que ya nos apoyan, ustedes hacen toda la diferencia. Y ahora sí, volvamos al 2014. En ese entonces, para el proyecto de Limas y Horizonte Positivo se utilizó la base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, SINIRUBE, y un medidor estadístico del Instituto Nacional de Censo y Estadística que se llama Índice de Pobreza Multidimensional. ¿Por qué se vuelve importante esto hoy? Bueno, porque hace un año la Defensoría de los Habitantes dijo en los resultados de una investigación que la UPAD, entre todos los datos que accesó, sí tuvo acceso a la base de datos de SINIRUBE, datos que como vimos son de naturaleza sensible. Algo más que puede resultar interesante es que en ese mismo momento André Garnier, hoy ministro de Enlace al Sector Público, era un miembro activo de Horizonte Positivo. Entonces, en síntesis, en el 2014, mientras un joven Carlos Alvarado dirigía Limas, esta institución hizo una alianza con Horizonte Positivo para realizar un proyecto que utilizaba datos de SINIRUBE. 4 años después, el ahora presidente Carlos Alvarado crea la UPAD, un organismo que opera por 18 meses en casa presidencial sin respaldo legal y que mantiene acceso a la misma base de datos de SINIRUBE que pertenece a Limas. El presidente después firma un decreto junto con los ministros de Presidencia y Planificación e incorpora esta unidad al Ministerio de Presidencia. Para febrero del 2020, este decreto se publica en la Gaceta y se hace oficial. En ese entonces, justificando que la creación de la UPAD y su acceso a la información confidencial se hace de manera para tomar mejores decisiones políticas. Pero bueno, en ese momento es cuando se empieza a despichar la vara, porque el 21 de febrero CR Hoy publica una nota denunciando la existencia de la UPAD y dicho decreto que no tiene respaldo jurídico. En consecuencia se deroga el decreto y salen del gobierno solamente 8 ministros y viceministros, nada más. A lo largo de esa semana, la Fiscalía estudió 2 denuncias presentadas por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. A esta investigación se le unió Catalina Crespo, defensora de los habitantes, y junto a ella un equipo de investigación. Además, la Asamblea Legislativa, que formó una comisión para investigar el caso y le pidió explicaciones a Víctor Morales. Luego, el viernes 28 de febrero del 2020, la Fiscalía General de la República realizó 10 allanamientos, entre ellos la Casa Presidencial y el Mideplan, buscando evidencias. Hecho histórico. Fue durante este allanamiento que se tomó el teléfono y la computadora del presidente, así como los de Víctor Morales y Daniel Soto. Y todo esto nos trae a la comparecencia del presidente Carlos Alvarado en el Congreso. Cosa que, aunque estoy seguro no vieron todo el día, de fijo se enteraron de algo por uno que otro de estos increíbles memes. Somos una generación bastante particular, ¿verdad? Por otro lado, el presidente y otros diputados alegaron que el acto en sí era una inconstitucionalidad, ya que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un informe en el que dice que si la comparecencia se llevaba a cabo en el plenario, sería una interpelación velada, cosa que la Constitución Política no permite. Pero bueno, no voy a entrar en mucho detalle y tecnicismos. Eso ahora tiene que ser resuelto en la Sala Cuarta porque el presidente denunció este accionar del Congreso. El punto es que sí pasó y en el Congreso se le cuestionó al presidente múltiples veces un montón de cosas. Y digo cosas porque se preguntó de todo. En mi opinión, una de las pocas preguntas pertinentes e inteligentes vinieron de parte del diputado José María Villalta, quien llevó a Carlos Alvarado a admitir que no leyó el famoso decreto antes de firmarlo. ¿Usted no considera que es una buena práctica leer lo que uno va a firmar antes de firmarlo? Considero que es una buena práctica, no obstante, también considero que es humanamente imposible. Leer sí hay que hacerlo siempre. Lo cual es lamentable y una cagada. Pero como dije, todas fueron así, ya que en un episodio irónico, en mi opinión, Dragos Donalescu le preguntó al presidente que si la clave de uno de sus celulares que le allanaron era 123456. Es verdad que la clave era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso demuestra, diputado, que usted en su pregunta tiene mala fe, porque usted aseveró que yo no compartí mis claves y usted sabía que sí las había compartido. Lo cual terminó siendo cierto. En Costa Rica, me imagino, nunca tuvimos escritores famosos de realismo mágico porque la realidad casi siempre es mejor que la ficción. Eso quiere decir que un diputado tenía acceso a información sensible del presidente de la República, de un teléfono en manos de la Fiscalía, mientras él estaba cuestionando al presidente de la República por tener acceso a datos sensibles de los ciudadanos costarricenses. Bienvenidos a Chepe. Ahora sí, por si les interesa, ¿qué pienso yo?
Por un lado, me parece que es claro que el gabinete de Carlos Alvarado manejó todo el tema de la OPAT pésimo. Si no hubiese sido así, no hubieran renunciado todos esos ministros y viceministros y el gobierno actual no tendría el récord como el gabinete más inestable en nuestra historia. También pienso que es claro que un gobierno necesita datos para identificar carencias y para poder tomar mejores decisiones. También me parece que esto puede ser un arma de doble filo si se utiliza de una forma poco ética o demagógica. Pero también al mismo tiempo pienso que Facebook, Google, Waze, Spotify, YouTube y quién sabe cuántas aplicaciones y corporaciones internacionales más ya tienen acceso a mis datos sensibles para bombardear mi cerebro constantemente con publicidad de cosas que realmente no necesito. Entonces espero que si esta herramienta fue utilizada de forma viciada antes o después del 2018, que toda la ley caiga sobre los responsables, pero por el momento me parece razonable esperar a una conclusión de parte del Poder Judicial, ente que sí tiene toda la potestad para determinar si hubo o no un acto ilícito, a diferencia de lo que le compete al plenario. Porque honestamente, después de ver 5 horas de la comparecencia, no aprendí nada nuevo, más allá del password de teléfono del presidente, que de paso, al rato podemos mejorar con una básica consultoría de ciberseguridad, pero evento el cual creo es triste y solo me recuerda de los muchos episodios lamentables y ridículos que han ocurrido en este plenario. Lo que me lleva a concluir que prefiero 1000 veces que la Fiscalía investigue en profundidad y que los magistrados decidan basados en pruebas algo que le dé a la ciudadanía una respuesta concreta. Pero bueno, por ahora esto fue todo. Por hoy. Muchas gracias por haber visto este episodio de Welcome to Chepe. Si lo están viendo en Instagram, les quería pedir que lo guardaran porque aparentemente eso ayuda. Y le den like y lo compartan. También si se pueden suscribir a YouTube sería épico. También si me pueden decir qué piensan, qué vieron ustedes, si se quieren que profundicemos en algún otro tema que no cubrimos hoy. Y por último, como siempre, que si quieren y pueden o no están ahorrando para un kit para el día de San Valentín, que nos apoyen en patreon.com/nopasanadaoficial. Es honestamente la mejor forma de hacer esta plataforma crecer y que sigamos haciendo lo que hacemos. Así que muchísimas gracias a las personas que ya lo hacen de nuevo y buena nota. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Chao, corte, vamos a comer por el amor a